No naciste para lo mínimo, fuiste diseñado para lo máximo. La vida no se mide en intentos, sino en logros y movimientos. Cuando crees con acción, tu testimonio es revolución. A continuación, Plenitud, con la doctora Katy Benavides, donde los logros son visibles y los frutos tangibles. Pasamos del dicho al hecho, floreciendo en Plenitud. Aquí no solo soñamos, conquistamos. Sorry, se me trabó. Ya, te agarramos. ¿Cómo es? Con las manos en la masa. Literalmente. ¿Cómo están? Bendiciones. Feliz martes. Espero que se la estén pasando muy bien y que, no sé, puedan disfrutar este verano. La verdad que este verano ha sido... pero me la ha pasado la mayoría en la playa, la verdad. No te lo voy a negar. Te has ido de la playa y no nos has invitado, Katy. Me la he pasado demasiado en la playa. A mi familia le gusta ir mucho. Y pues no sé por qué, no crean que me meto, ni siquiera me meto, sino que solo ahí como que es aplastarme y a que me dé el aire y se siente rico, especialmente con las personas que vas, con tu familia. Depende de las personas que te acompañan, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás, hija? Bendiciones. Contento, un poco triste porque perdió Francia, pero ni modo, hay que seguir adelante. Ay. Unos ríen, Sí. otros lloran. Y porque perdí mi plata. Eso fue las apuestas. Eso fue lo que me hizo más triste. No te dolió el equipo, te dolió el package, ¿verdad? Sí, poquito, pero ahí vamos, recuperándonos. Ay, qué bueno. Entonces, ¿cómo está Yuri? Bienvenida. Yo estoy muy bien porque pues España continúa, avanza. ¡Yay! Brasil era mi equipo favorito. No pude creer que quedó eliminado, pero sí lo creí porque pues el equipo no está jugando como el juego bonito que se conocía de los 90, ¿no? Ese es el que yo crecí viendo. Entonces ahora que lo miro digo yo, les falta mucho. Pero España, el grupo de España, yo en el 2010 cuando ganaron la Copa del Mundo, le digo yo a todos, solo falta Messi y es el Barça. O sea, tantos jugadores del Barça y el Real Madrid, pero la mayoría eran del Barça. Y entonces ahora que los miro jugar otra vez, digo yo, qué interesante fuera que fuera Argentina contra España. O sea, fuera muy interesante, pero no me gustaría. ¿Por qué? A ver, se te dividiría, ¿por se qué? divide el corazón. Me voy a ministrar. No. Sácalo. Sí, me voy a ministrar. Quiero mucho a Messi, es mi jugador favorito, pero no a su selección. Su selección, no. ¿Pero por qué? A ver, vamos a hablar un poquito. A ver. Son un poco presumidos, no pueden ganar nada, son muy presumidos, se Pero les sube sí la cabeza. Cultura de ellos, ¿no? De por sí la cultura de ellos es así y como que a veces tienen que bajarte de tu nube, tienes que ser un poquito humilde y no aprendes la humildad a menos que aprendas a llorar. Así es la realidad. Vaya. Así, de simple. Fuertes declaraciones, pero es la verdad. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones aquí en Radio Ciudad Audiencia. Pero España por los jugadores del Barça, ¿no? O sea, no es por otra cosa, porque también el España no está como que, sí. Una pero pregunta. Los vi jugar hoy me escapé. ¿Han estado jugando bien los de España? Es lo que te iba a decir yo, hoy me escapé y yo dije, he estado viendo solo los highlights, ¿no? Porque estoy trabajando los últimos partidos, pero el sábado sí me eché todos los partidos que estaban y hasta estaba enojada y peleando con alguien en la piscina. Estaba en la piscina, pero estaba yo. Perdió Haaland también. Sí, porque perdió Haaland, pero vamos creo que no hicieron nada. No, ¿sabes qué es lo que me gusta a mí de esto? Y siempre lo he dicho porque cuando Messi estaba perdiendo, cuando Argentina estuvo perdiendo la Copa, por mucho tiempo estuvo siendo eliminada, ¿no? Especialmente en el 2010, que era cuando yo estaba siguiendo a Messi más porque estaba en el Barça. Y pues yo, ojalá que gane España porque solo falta Messi y es el Barça otra vez, es el equipo de Barça. Entonces, yo decía, no me gustaría porque al final del día no solo es de un solo jugador, no depende de un jugador, este es un trabajo de equipo. Entonces, yo cuando la gente se enojaba con Messi porque no ganaba y por la selección, decía yo, es que no es solo de Messi, no se trata solo de Messi. Y eso vimos hoy con Francia y España.
Mbappé es un buen jugador. Y mi hijo sigue a Mbappé y a Lamine Yamal. Y le dije, ¿y a quién vas a apoyar? Y se me quedó viendo como que no es obvio, o sea, a Lamine. Y le dije, bueno, nada más quería asegurarme que no has cambiado de idea. No, yo voy por España. Ok. Y cuando estoy viendo, solo vi el segundo tiempo, el primer tiempo no lo vi, pero estoy viendo el segundo tiempo y me quedé así como, oh my God, ¿qué pasó? Francia estaba perdido, Francia estaba desganado, España estaba controlando la pelota. Y yo me quedé así como, al final del día no es del que quiere ni del que puede, no es del que puede, sino del que quiere. Del que pide misericordia. No, sí, del que realmente quiere, va, busca y busca. No, exacto, y el único que estaba buscando era Mbappé. Él tiró como, en lo que yo estuve ahí, estaba como 4 tiros de esquina porque él estaba intentando meter el gol. Y me quedé así como, pues chica, otra vez, lo mismo, igual que Haaland. No depende de un jugador. Puedes tener un jugador muy bueno como Ronaldo. Muy buen jugador. Pero si el equipo no se sabe comunicar, si el equipo no está bien como equipo, no importa. Todos pueden ser muy buenos jugadores en su propio equipo fuera de la selección. Pero como selección no juegan seguido, no participan seguido en torneos, no sé, pero yo así me puse como, ni modo, pobrecito, por lo menos ya no me siento mal por Ronaldo. Digo yo, pues ya se va Mbappé, se fue Haaland, ok. Sacaron buenos, ¿eh? Se fueron buenos jugadores y vamos a lo mismo, que no es de una sola persona, esto es trabajo de equipo. No, y fíjate que muchas compañías invierten demasiado en team building, que las personas puedan llevarse bien, que puedan confiar una en la otra. Yo creo que uno de los ejercicios más comunes es cuando te tienes que tirar y tus compañeros te tienen que cachar. O te tienen que agarrar, ¿no? Ajá, te tiras tú de espalda y ellos se tienen que cachar. Hay que intentarlo aquí. Nos dejamos caer. A ver si soy buen compañero. No, yo no soy muy fuerte, dice. Nos dejamos caer, imagínate. Le dice que es un ejercicio de confianza. ¿Qué tanta confianza tienes en tu equipo? Es que lo que pasó en esos partidos es que realmente se miraba mucha como envidia, se puede decir, entre los jugadores. Todos querían ser goleadores. Pero mira, es que eso está bien tremendo, porque si tenés que tener más amor por el deporte, más amor por tu país y más amor por la selección que por ti, para que estés bien con que alguien más brille. Y eso está cañón. Y eso es lo que ha relucido de Messi. Todos queremos brillar de alguna manera, pero mirando la historia de los talentos, ¿no? Que el Señor le dio a uno, a otro 2, 3, 5, conforme su capacidad. Exacto. En su capacidad administrativa, entonces, y la capacidad, porque obviamente entre más atención tengas, más responsabilidad. Entre más, me imagino estos no pueden cometer errores, se los funean a cada rato. Si tienes la spotlight, también tienes responsabilidad, te culpan de todo. Sí. Cualquier cosa que haces. Entonces, fíjate, es bien, bien tremendo. Yo creo que en las iglesias deberíamos de aprender esto, ¿no? Que ¿cómo podemos perder un juego? ¿Cómo podemos perder en sí una batalla solo porque no permitimos que la persona que Dios ha ungido, que la persona que Dios ha ungido sea, ya sea la que lleve la batuta? Estoy pensando con Moisés. El Señor había escogido a Moisés. Su hermana profetiza, el otro sacerdote hablaba también igual, pero ya ves que murmuraron, yo sé. Empezamos a pensar como en José. Sí, que sus hermanos estaban celosos de los sueños que José tenía. El Señor se los había puesto. Y se doblaban. Ajá, y a veces nosotros hacemos eso entre nosotros mismos, entre misma familia, no tenemos que ir a la iglesia, o sea, entre la misma familia, compañeros, nos dan celos, queremos brillar o no. Como dice mi mamá tiene un dicho, dice, o pichas o cachas o dejas batear, pero no estorbes. Y a veces eso es lo que hacemos con las personas que están brillando alrededor de nosotros. Los estorbamos en vez de déjalo que brille o haz otra cosa tú, pero no te interpongas. Estaba viendo en lo de Ronaldo, estaban hablando, ¿no? De que su equipo completamente lo dejó como quien dice solo en ese partido. Prefirieron perder a dejar que alguien brillara. Hubieron muchas oportunidades para ellos que chutearan y no le pasaron la pelota. Fíjate, pasaban la pelota. Pero es triste, ¿no? Se me hizo tan
tan cañón. Porque así también aquel es medio orgullosito. O sea, se mira la arrogancia. Pero, se mira, pero la apariencia engaña. Sí, entonces yo dije, pues solo el Señor sabe los corazones. Ajá. Pero lo que sí me di cuenta y me dio como mirando en las redes sociales, todos diciendo, prefirieron perder que dejar que el chavo, brillara. Sí. Honestamente, entonces yo me puse a pensar cuántas veces, ¿verdad? Inconscientemente, porque uno analiza su vida y yo, Señor, ya sea en el trabajo, ya sea en mi casa, en mi hogar, en el servicio, especialmente en el servicio se mira mucho eso, que a veces las rivalidades, a veces la competencia, a veces la verdad que el Señor levantó a alguien más para algo, ya sea para cantar, ¿verdad? Ya sea para... Todos tienen diferentes talentos. Lo que sea. Sí. Y a veces preferimos que no fluya la administración si no somos nosotros los que estamos siendo el main, el principal, o es bien difícil ser seguidor, Yuri. Especialmente cuando tienes, porque el Señor creo que a todos nos ha dado algún tipo de liderazgo en cualquier área de nuestra vida, especialmente en nuestro hogar, ¿no? Somos líderes de nuestro hogar. Nos llamaron para hacer cabeza y no cola. Sí, entonces tenemos ese liderazgo, tenemos esa capacidad, pero lo veo también en los eventos que hago, que veo que otras personas que se asocian, que ya no ponen su nombre, sino que ponen ya una como un grupo, como quien dice, este evento lo hicieron 5 o 10 decoradoras. Ajá. Y todas agarran mejores clientes, oportunidades mayores, pero en cambio digo, ¿cómo algunas se quedan pequeñas? Porque prefieren decir, yo lo hice. Querían su nombre y no el de la asociación o el del grupo. Sí, entonces yo me puse a pensar, ¿cuántas veces tal vez he retrocedido, no avanzado por no humillar, ser humilde. ¿Sabes qué estaba pensando? Entender que alguien más lo puede hacer a veces mejor que tú. Sí, y estaba pensando a veces cañón, en las parejas también. Uy. Porque a veces en las parejas el Señor le da la visión a la esposa o le da la estrategia. De algo en específico, pues. Algo específico. Y a veces el hombre, porque él es la cabeza, el orgullo le impide oír el consejo que la esposa le está dando. Yeah. Y hay que ser sabios en eso también, o viceversa. Yeah. Que la mujer a veces quiere ser la que no, aquí mando yo y no, vamos, hasta a menos que yo esté de acuerdo. Y el esposo tal vez tiene una idea, ay, se me ocurrió esto, ¿qué tal si hacemos esto? Pero como no fue tu idea como mujer, el orgullo y el celo y a veces la envidia dice, no, pero no fue mi idea, entonces no lo voy a apoyar. No creo que funcione, no. Y ahí es donde empieza un conflicto también. Una rivalidad entre Una rivalidad. Y te digo esto porque a veces también, yo bromeando, a veces le digo a mi esposo, hey, ¿qué pasa si me promueven y me vuelvo la presidenta? Yo le digo así, ¿no? Y me vuelvo la presidenta, ¿qué vamos a hacer? Y porque va a requerir más horas de trabajo, va a requerir menos horas en la casa. La cara del Irra, ya mirando. Y yo, mi esposo, yo esperando qué me va a decir. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, perfecto, yo no tengo ningún problema con quedarme en la casa y seguir la rienda. Lo mismo va a decir yo. Y yo, perfecto. ¿aquí qué? Y me dice, porque no somos equipo. Solo me depositas. Ajá, sí, él me Ya dijo, me ¿por qué estaba no? imaginando yo que estaba en Hawái, en la casa, El Irra, No, en la casa hay mucho trabajo. cocinando, ellos piensan que preparándole. no hacen nada. en No, la mi casa. esposo sabe, porque pues él, cuando yo no estoy, él va a recoger al niño. Cuando yo no estoy, él va a ir. Ustedes son un empieza a equipo. hacer. Ajá, entonces Ustedes él me son un dice, equipo. a mí no hay problema. Yo me empiezo a reír porque le digo, no, para mí tampoco. Pero me dice, no, si tú te quedas en la casa, tú gastas. Me dice, tú vas a ser una hostima, pero ahí va a estar cobrando. Sí, es cierto, le digo, porque me gusta hacer trabajo voluntario. O porque necesitaban esto en la escuela, entonces lo compré. ¿Cómo que necesitaban esto en la escuela? La Yuri ocupa una y yo pintura estoy- para yo- toda la pared. Honey, ¿cómo se dice? Entonces él me dice, no, yo sí. Menos $500 en la cuenta. Pero él me dice, no hay problema, yo me quedo en la casa, tú no te preocupes, o sea, te dan más pago, tú dale, me Yo te dice. apoyo. Él me apoya. ¿Y vos, Isra, qué pensás de eso? También igual. Yo te digo, mi amor. De hecho, ahorita estamos con que mi esposa pida un raise, ¿verdad? Y le digo, bueno, pues si tú pides el raise, me conviene a mí porque yo puedo tomarme el sábado libre y ganamos los dos. Es Pasa más tiempo juntos. Es en win-win. Trabajo exacto, it's a win-win. Y a veces nosotros pensamos que si dejamos que alguien más brille,
voy a perder algo. Y no es eso. Y no es cierto, porque mira a José. Si sus hermanos hubieran dejado que José... Bueno, claro, Dios tenía un propósito y Dios permitió todo el propósito porque tenía que pasar él por el despojo y por reconocer. Pero... ¿a quién beneficiaba últimamente A que todos. José... A la familia. a la familia entera, no solo a A José. una nación. A toda la nación, o sea, a toda su descendencia. Y ese es el problema que a veces nosotros nos cuesta ver a alguien más brillar. Yeah. Y yo sé que el tema de hoy es el poder de la gracia. Yeah, usualmente en la segunda mitad le Y es lo echamos que a la... te iba a decir yo, pero va con esto, porque a veces hay personas que no tienen gracia. Para algo en Para algo en específico. Y digamos como personas. Los conocemos y, ay, qué pesado se mira, pero no lo conocemos. Y ya asumimos que son pesados. Entonces, ahí es donde la gracia entra. Y hay que pedirle al Señor, Señor, dame gracia, porque a veces todos hay Pedros entre medio de nosotros que sacan espada. O sea, todos tenemos un carácter diferente, como tú dijiste, un talento diferente. Y aún así el Señor lo va a usar. Una gracia, un talento, un don. Ujú. Fíjate que qué bueno que dijiste eso porque es cierto, a veces, aún en las familias, prefieren las personas pasar por situaciones económicas difíciles que aceptar la ayuda o el apoyo pues de tu pareja. Que en sí, eso está cañón. Mejor ya ni. Porque yo sé que nos escuchan muchos hermanos que a veces les cuesta un poquito y, ¿cómo se dice? Yo siento que el machismo está muy enraizado en la comunidad latina, pero Dios es bueno y sí veo la bendición de Dios en los matrimonios, que son un equipo, honestamente que son un equipo. Ujú. Creo que uno de los más cercanos que me gusta mucho mirar cómo trabajan es Leti, mi amiga, una de mis amigas más cercanas, que pues ella también tiene su negocio, su esposo tiene su trabajo regular, pero él la apoya a ella cuando ella necesita algo. Ella siempre tiene las cosas listas, acomodadas, porque sabe que trabajó un día pesado y que tal vez su schedule de ella es un poquito más. Pero cuando uno de los dos ocupa algo, se apoyan. Yo digo, Señor, qué bonito que pueda ser así y que no haya pues esa rivalidad o competencia. Pero pues obviamente me imagino que fue un trabajo de no sé cuánto tiempo. No, pero ¿sabes qué? Hay unos que es normal al principio. Sí, no, y a veces es tener esa conversación. Sí. Al final todo se resume y Shan, tú puedes decir sí o no. ¿Quién está ahí atrás? Israel. Soy yo, Isra. Hola, ¿quién está ahí atrás? La voz súper diferente. Ajá, es súper diferente. Israel, Ajá. tú me podrás decir cimiento, pero la clave siempre está en la comunicación. Exacto. Al principio nos batallamos, ¿eh? Soy una persona honesta que al principio sí nos tocó cuando recién nos casamos, nos juntamos. Ella tenía unas ideas muy diferentes a la mía. Entonces dije, no. Vamos a sentarnos. Esto va a funcionar para ambos. Y nos pusimos a hablar. Fue picar piedra, como dicen, pero al pasar de los meses, al pasar de los años, pudimos ver beneficios y eso nos ayudó a los dos y ya pudimos entender Sí, que no es qué solamente bonito. para una persona, sino que somos un equipo. Oye, me gustó lo que dijiste, que se pusieron a picar piedra, porque la Biblia habla de que... No, en serio. pero la Biblia habla de que un amigo es como hierro que lima hierro. Like iron sharpens iron, dice en inglés. Ajá. Y cuando hablas de hierro, es algo que no se dobla fácilmente. Yeah. Es algo que se está afilando, ¿no? Como una navaja. Tú no afilas una navaja con plástico. Tienes que usar hierro para afilarla. Y ese es el versículo que yo le regalé a mi esposo algo cuando fue su cumpleaños, que ya va a ser su cumpleaños. Pero le regalé eso cuando andábamos de amigos. Ujú. Y él me dijo, nunca nadie me había dicho ese versículo en específico. Y me dice, Wow. y es cierto, nuestra relación ha sido así, de que cuando él hace algo que a mí no me parece, yo le digo, no me gustó cómo me hablaste. Y se me queda viendo como, pero no dije nada malo. No, pero fue el tono. El tono. Y a mí no me gusta. Y él, ok. Y a veces yo venía y decía, ay, no, yo no dije eso. Y él, ay, bájale volumen a tu voz, suena como que estás enojada. Yo sé que no, pero bájale volumen. Y yo me sentía mal porque te están retroalimentando, ¿no? Y a veces la retroalimentación es difícil. Ay, me están juzgando. Es un espejo que te está enseñando, hey, esta área necesita trabajo. Pero cuando amas a alguien, eres como más sensible. Tú dices, ok, voy a escuchar. Porque es alguien que me ama, es alguien que quiere lo mejor para mí.
Y eso en las parejas, pero eso también es en las relaciones de amistades. Porque cuando habla de Proverbios 17 de Iron Sharpens Iron, está hablando de amistad, de una amistad. No es de una pareja, es de una amistad. Y a veces tenemos amistades que vemos a nuestras amistades que están haciendo mal, que deberían de mejorar un área, o, hey, mira, échale ganas. Tienen potencial para algo mejor. Y en vez de decirles por envidia, nos quedamos callados. Hay que se vayan a dar en la cara solos. Lo he oído. Vaya. O por caer bien. Algunas personas que son muy people pleaser. Algunas personas que... ¿Cuál sería la palabra? No digo nada para no ofender. Sí, hay personas que... Creo que eso... ¿Qué fue lo que le dije? No me acuerdo quién estaba haciendo algo una de estas veces. Pero Elí, ya ves los hijos de Elí. Elí estaba haciendo un buen trabajo sacerdotal. Y su error fue que era permisivo. Permitió que sus hijos deshonraran el trabajo sacerdotal, no se involucró cuando él era el responsable. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sus hijos, y él, y toda su casa, y todo. El Señor eventualmente te da chance para arrepentirte, pero aún el ser permisivo en tu casa, el ser permisivo en áreas, también eres tú culpable, ¿verdad? Creo que es en Ezequiel que te dice, si callas, si no dices tú también vas a ser culpable de la sangre. Tus manos van a ser manchadas. Es igual que si no Esther. Dices nada. Es igual que Esther. Y Esther va con lo de la gracia, ¿no? Sí. Porque Esther, Mardoqueo fue y le dijo, hey, estás en ese lugar donde estás por un propósito. Sí. Ve e intercede por el pueblo que está sufriendo. Tu pueblo va a ser asesinado. Tu pueblo va a estar... Y yo he oído muchas personas que dicen, no hay que involucrarnos, hay que orar. Hay que orar, pero la fe sin acción es muerta. Tiene que haber una acción. Yo puedo orar, pero también puedo contribuir al ministerio, puedo dar horas voluntarias, o sea, tiene que haber una acción, tiene que haber algo que active esa fe y esa oración. Y Mardoqueo le dijo, no creas que por quedar callada y no presentarte delante del rey, tu vida va a ser salvada. Porque más bien vas a perder tu vida tú y tu familia. O sea, no, a veces nosotros pensamos que no corre riesgo nuestra familia por las decisiones que nosotros tomamos, pero al contrario, sea buena o mala, las consecuencias vienen a afectar a nuestras familias. Claro. En la segunda parte vamos a entrarle con todo, con un tema que trae Yuri muy bonito, el poder de la gracia. Y yo creo que hemos estado introduciendo poquito, ¿no? Poco a poco, pero vamos a entrarle ya con todo. Y la verdad que ya para cerrar esta parte, recapitulando, un equipo la iglesia no puede ganar si no dejamos que los goleadores sean goleadores, que los porteros sean porteros, que no me sé los demás puestos. El referee. Que los guateros sean guateros, que los que... No sé, los referees están vendidos. Suelta la sopa. Ay, que cada quien ejerza y se desarrolle para lo que el Señor lo llamó. Y creo que apreciar, valorar lo que Dios te ha dado a ti propiamente. Como dicen que el grass es greener donde tú lo riegas. Like tu césped, tu tierra va a estar bien, va a estar fructífera donde el trato que tú le des, cómo tú lo cuides, porque el Señor pues nos da a todos. Entonces bien importante. Y otra cosa también, ¿verdad? Que estábamos hablando, era de que no nos quedemos callados o que seamos indiferentes, porque aún el callar, no que ser así, estar acusando a todo el mundo de sus errores, sino que si tú miras que alguien más, especialmente si es tu amigo, si Dios te lo ha dado de amigo o de pareja o lo que sea, de poder pues incentivar. Y como vamos a entrar a la segunda parte del tema, vamos a hablar un poquito acerca de la gracia, porque cuando tú amas, tú cubres. Tú corriges, pero cubres. No vas. Ayudas. Ajá. Y no vas y publicas el error de todos los demás. Y hablamos de eso porque en Génesis 3:21 aprendemos de cómo Dios, a pesar de que el hombre pecó y la mujer pecó y se dieron cuenta que estaban desnudos, el Señor vino y les hizo túnicas para tapar su pecado, para taparlos de lo que ellos habían hecho. Esa es la gracia. Qué bonito. ¿Ya? Ajá. Entonces no se lo pierda, vamos a estar hablando del poder de la gracia. Y pues, nosotros somos muy favorecidos por parte de Dios, y yo creo que a veces se nos olvida
no solamente es recibir el favor de Dios, sino también extenderlo a las demás personas. Porque cuando lo extendemos, es como que automáticamente somos bendecidos, fluye la bendición. Ujú. Y a veces nos sentimos un poquito estancados porque no compartimos, porque no damos, porque no levantamos, porque no cubrimos, porque no estamos modelando la imagen del Señor, y eso está bien, bien difícil. Porque es como un río que fluye, y en el momento en que tú lo paras, que lo retienes, que te haces así egoísta, que solo yo, o ya no te das, ya no tienes ese corazón de compartir, entonces es como que se para esa agua viva que fluye delante del Señor. Entonces no se pierda la segunda mitad, el poder de la gracia, y regresamos. We're back. Y ya estamos de regreso con esta segunda mitad. Vamos a estar hablando sobre el poder de la gracia. Y qué tema tan bonito lo que hemos estado hablando, ¿no? Que necesitamos ser un equipo. Me estoy imaginando que todos nos agarremos de la mano y que nos amemos. No. Aviéntense y yo las agarro. Con eso. Avienten, sí. Y confíen, a ver. Y A ver si las acacho. No, ¿sabes qué? Ese es el problema. No confío en ti. No, ajá, yo soy muy, ¿cómo le digo yo? Y lo vi en mi sobrinita. Una vez llegó mi sobrinita, eso hace 10 años. Y le pregunta, mi amiga le dijo a mi sobrinita, a ver, deja aquí tus dibujos mientras se secan. Y mi sobrinita le dijo, no, ¿por qué no? I trust no one, dijo. Yo no le tengo confianza a nadie, dijo. Y que no quería que sus sobrinos, que sus primos le quitaran su dibujo. Dijo, yo me voy a quedar aquí hasta que se sequen. Y entonces mi amiga me cuenta, ay, tu sobrinita, bien interesante lo que dijo, que ella no tiene confianza en nadie. Y yo vengo y le digo tiene razón, es que la gente, y mi amiga se empieza a reír y dice, con razón. oh, ya vi de dónde lo sacó, me dice. Y lamentablemente sí, yo he tenido que pasar por un proceso sí tengo mucha confianza en de que yo voy a dar oportunidades a toda la gente, benefit of doubt. No, yo les doy oportunidad, no sé nada de ti, y aunque la gente venga y me diga, oh, oíste tal y tal cosa, yo no lo conozco, yo no he experimentado eso, así que no voy a asumir que lo que tú me estás diciendo es cierto. Pero, confianza de que, mira, aquí te dejo a mi hijo, ¿me lo cuidas? No, eso es otra cosa. Mira, aquí te dejo mis finanzas. No, soy bien así como, No, yo creo que hay límites. Se gana creo también, que hay, ¿no? se gana, Sí. y se gana. No, yo pienso que hay límites en todo. Límites, obviamente hay cosas que no deberíamos de confiarle absolutamente a nadie. Obviamente a nuestra familia, a los niños, personas que son vulnerables. Pero qué bueno que lo haces de la confianza, porque eso es aún la gracia, porque el Señor nos da oportunidad. Y a mí, honestamente, creo que me ha costado demasiado dar oportunidades. Demasiado, porque ya ves como que se pierde la confianza, pero con el Señor es como, ¿qué te crees? ¿Cuántas veces no te equivocas tú, no? ¿Cuántas veces no la riegas tú? Y la cosa es que pedimos perdón y el Señor nos perdona y nos trata como que si nunca hicimos nada, como que... Estoy pensando a veces en un ministerio, en un don, en algo tan Pensemos precioso. en Pedro. Algo tan precioso como los tesoros espirituales. Ujú. Porque a veces nosotros nos fijamos mucho en lo carnal, pero no, Ujú. los tesoros espirituales, algo tan lindo que el Señor la regaste una vez y de ahí te lo vuelve a confiar otra vez. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo eres así de bueno? Y por eso digo el poder de la gracia, porque a veces nosotros queremos medir con una vara de reglas, de leyes, cuando ni nosotros mismos podemos mantener esas reglas y esas leyes. Es lo primero. Y yo me pongo a pensar en los niños. Y el Señor a nosotros nos ama como niños, ¿no? Me pongo a pensar en los niños porque a veces nosotros les decimos a los niños, no hables, siéntate aquí, pon atención, no hagas esto, no hagas el otro. Y nosotros mismos de adultos no podemos pasar sentados la misma cantidad de tiempo sin hablar, sin movernos, pero queremos que un niño lo haga. Entonces, ahí es extender gracia. Ok, ya te dije 2 veces. Yo le digo a mi hijo, ya te dije 2 veces. La tercera vez no va a ser amable y no te gusta que te hable fuerte, así que escúchame. Y ya empieza con su cara y se sienta y está enojado. Y yo, ¿y ahora por qué estás enojado? Es que tú siempre te enojas conmigo. Y yo, no estoy enojada, pero esa actitud que me estás dando ahorita me va a enojar, así que más vale que te calmes. Pero una conversación. Y el Señor así es con nosotros. El Señor nos da, nos deja
nos deja, pero las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Sí. Y nos deja que lidiemos con las consecuencias y aún así en su gracia y su misericordia, Nos Él ayuda. extiende su mano y nos ayuda y nos saca de ese lío que nos metemos nosotros mismos. Pero la gracia, extender gracia, y a veces nosotros no nos extendemos gracia ni a nosotros mismos. Pecamos, y yo lo digo por mí, ¿no? Estábamos hablando de eso, de que yo soy muy, me cuesta mucho que alguien se gane mi confianza, pero yo le doy oportunidad a la gente que se gane mi confianza. Yeah. Si se ganan mi confianza, perfecto. Pero si me fallan, voy a dar segunda oportunidad, pero ya la confianza ya está dañada y va a costar que se vuelva a ganar. Ujú. Pero ahora ya está dañada. Pero con el Señor dice, es que no es por ti, sino por mí. Yeah. Así que yo te amo de todas maneras. No, y fíjate que a veces cuando has sido mala persona, no tal vez no mala, pero así tremendita, ¿verdad? Porque malo es una definición, se me hace muy fea. Malo, eres eres difficult, ¿verdad? Cuando eres difícil, una persona de un carácter difícil. En ajá. alguna área, Tremenda, ya sea Tremenda, dice que tú eres tremendo. tremenda, ya sea en rebelión, ya sea en desobediencia, ya sea muy travieso, ya sea muy vago, como hay varias definiciones. Depende, tremendo. depende qué. Ajá, depende. Pero a veces solo toma una persona que crea en ti, que te extienda un poquito Sí. de gracia y tu actitud completamente cambia. Me acuerdo que estaba un poquito, a veces estaba más joven y era bien tremendita, era muy inquieta. Y entonces todos me trataban, a la mayoría de personas me trataban ya con esa idea de poniéndome Como un niño duros, problemático, una persona problemática. duros conmigo bien. Y me acuerdo que ya falleció uno de los amigos de mi tía, que fue el único que me extendió como la gracia en un momento difícil de mi vida, que no me juzgó, que no me trató de manipularme. o de nada. Cambiar. No, al ajá. contrario, ya comiste, ven, sentate, comamos Sí. jocotes. Sí. Y no me estaba cuestionando, sino que su paciencia, su tolerancia, la manera en la que no me juzgó, hizo que yo me comparta, que podía yo, porque a veces Es a no veces compartan- bajas tu guardia A y te veces- relajas y te portas mejor. sí, porque a veces lo que hacemos es reaccionar a algo que ellos ya están esperando. Ujú. Como por ejemplo, si llegas a un trabajo y te empiezan como a puchar, a provocar, a insultar, es que todas las personas que pasaron por aquí son así, llegan tarde y te tratan de una manera Te empiezan a hostil. tratar, ajá. Entonces, sea como sea, hay algo en ti que se defiende y empiezas tú a poner barreras y a querer Ujú, defenderte. ujú. Pero en cambio, si vas a un lugar en el que nadie está peleando contigo, literal, pues tú solo, ¿no? Like, tú solo es el que quieres ser así, pues sé, pero es bien bonito cuando alguien te puede dar un chance y obviamente ese alguien siempre es el Señor. Sí. Y que pone también a personas, ¿verdad? O sea, y vamos a eso de extender la gracia porque yo pongo a pensar en las situaciones que muchos están pasando, ¿no? Estamos hablando de personas que hasta a veces siendo cristianos tienen adicciones. Adicciones al teléfono, adicciones a Compras, a compulsivas, compras, pornografía, sí, a pornografía, drogas, a- alcohol. hasta relaciones tóxicas, Yeah. sean amistades o parejas, pero todos tenemos un área que tenemos que trabajar. Y a veces nosotros somos muy rápidos para extender juicio. Y, ay, es que ese está así, ese está pobre porque quiere. Yeah. No sabemos si la persona tal vez perdió su trabajo y esa situación del trabajo tuvo que sacar un préstamo y ese préstamo lo metió en otro problema o sea, son muchas cosas. O esa persona es homeless, es una persona que vive en la calle porque quiere y no sabemos si tuvo una niñez muy difícil donde fue abusado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, verbalmente, o a veces viene alguien a la iglesia y decimos, ay, ese hermano es muy difícil. No le podemos decir nada porque rápido se enoja o rápido se altera. No sabemos si es una oveja que viene de otro rebaño donde fue lastimada por un líder. Y vienen aquí y nuestro trabajo es extender gracia. Tratar de conocer a la persona y tratar de, hola, ¿cómo está? Sin prejuicios, pero es muy difícil siendo nosotros, a menos que nosotros hayamos sido tratados, es muy difícil. Y lamentablemente...
Y lo digo porque lo he visto. Lamentablemente a veces las personas son muy, como nunca crecieron siempre han crecido en el evangelio, siempre han crecido en un hogar completo con mamá, papá, Bobo. en un ambiente burbuja. muy protegido, que cuando viene alguien así, no lo comprenden, no extienden gracia, extienden juicio, extienden regaño, extienden todo esto. Y no es hasta que alguien en su familia Pasa o por ellos eso, mismos ¿verdad? pasan por una situación difícil que empiezan a decir, oh, hay que tenerle paciencia a ese hermano. Años después, cuando ya el trato que le diste a otros ha causado daño en vez de restauración. Y yo hablo de eso porque yo lo veo en mi familia. Mi papá siempre me decía a mí, este mes es el cumpleaños de mi papá, pero también exactamente hoy, 14 de julio, en el 2014, que hagan la cuenta, hace 12 años exactamente, me enteré que mi papá falleció. Y mi papá me dijo a mí algo que a mí se me quedó. Eso se me quedó mucho porque mi papá me dijo a mí, usted es la única que cree que yo puedo cambiar. Wow. Usted es la única que me tiene paciencia. Y honestamente yo por mí misma no le tenía paciencia. Yo por mí misma, yo le contestaba a mi papá, ay papi, es solo Dios, porque si por mí fuera, no, yo no le tengo paciencia. Yo sé que Dios le puede dar la fuerza para cambiar. Yo sé que mi papá por mucho tiempo sufrió con problemas de adicción al alcohol. Y tuvo una niñez muy triste. Y muchos lo marcaban, muchos lo juzgaban, pero nadie sabía la niñez de mi papá. Y mi papá ya de adulto, y ya yo adulta, ¿no? Empezó a abrirse y a contarme su niñez. Y cuando yo empecé a entender eso, me empecé a dar cuenta de que yo estaba siendo muy rígida con mi papá. Claro, sí puse reglas, ¿no? En la casa habían reglas y lo lamento, pero si no haces esto, no va a poder, van a haber consecuencias. Que ya ni se le tenía que decir él, no, yo ya sé las reglas, no puedo ir porque esto y esto. Yo, perfecto. Pero eso se me quedó mucho que mi papá dijo, usted es la única que piensa que puedo cambiar, usted es la única que no me trata como una mala persona. Y cada vez que él me decía, necesito ir a una rehabilitación, yo lo llevaba, y yo lo dejaba y lo apuntaba. Porque yo decía, pues tal vez esto es lo que el Señor va a usar para restaurarlo. Tal vez esto es este va a ser el momento. Y gracias por la misericordia de Dios que él fue salvo, él aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, se bautizó y él intentó. Pero él me dijo, no puedo, se me hace tan difícil. Y el Señor en su misericordia, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no lo restauraste? Tú me dijiste que ibas a restaurar mi hogar. Y el Señor me dijo, ¿y quién te dijo a ti que la obra termina aquí en la tierra? La obra continúa. Yo, por amor a su alma, sus años fueron cortados. Por amor a él. Tanto era el amor de Dios que el Señor dijo, Para que no se me lo lastimara. llevo. Ajá, me lo llevo para que no se pierda. Y gracias a Dios mi papá pudo salir de una emergencia y venir a poner las cosas en orden en casa antes de irse. Pero a veces nosotros somos muy rápidos a extender juicio, a juzgar a alguien, a cerrarle las puertas a alguien. Cuando alguien viene y te pide ayuda financiera o consejo o alimento o algo, esa persona tuvo que despojarse de su orgullo, tuvo que despojarse de sí mismo y humillarse para poder venir y pedir ayuda. Y cuando nosotros tomamos esa no es la tercera vez que te ayudo, tú no entiendes, esa actitud no restaura, esa actitud no retroalimenta, esa actitud más bien los empuja más hacia abajo, los hunde más. Y a veces el Señor te toca el corazón y te dice, extiende la mano. Y hacemos como el fariseo, ¿no? Como el priest que iba caminando con la historia del buen samaritano y mira al hombre tirado y, ay no, yo estoy muy santo, no me quiero contaminar y se cruza encima y se va y sigue su camino. Y no extendemos la ayuda a esa persona que está tirado en el camino. Y a veces el Señor nos está tocando, nos está poniendo la oportunidad ahí enfrente de extender gracia. Porque al que da, al que eso siembra, eso va a cosechar. Y a veces nosotros venimos delante del Señor y Señor, ten misericordia de mí. Pero nosotros no tuvimos misericordia. O de mi familia. Pero nosotros no extendimos esa misericordia.
Y todas estas historias están en la Biblia. Habla del hombre que le prestó a alguien y le perdonó la deuda y después saliendo mira a su siervo reclamándole al otro diciendo, págame lo que me debes. Y el señor dice, y su señor le dice, pero te acabo de perdonar la deuda yo a ti. ¿Por qué tú no vas y le perdonas la deuda a este? Sino que lo estaba matando, dice, tratando de cobrar su propia deuda. Y a veces se nos olvida la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros porque hemos crecido en un ambiente muy protegido, en una burbuja. O porque nos convertimos y se nos olvidó de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor y ya somos intolerantes. Yo creo que no se les olvidó. No, hay algunas personas que sí. Yo pienso que unas personas no se les olvidó. Yo pienso que ignoran. Pretenden no haber pasado por eso. Y deciden, no, eso sería ya no se aplica. Hombre nuevo. Ajá, soy hombre nuevo en Cristo Jesús. Sí eres hombre nuevo, pero no se te olvide de dónde el Señor nos sacó. De dónde cómo el Señor nos ha restaurado. Y qué bueno que hablas de eso, porque honestamente yo creo que todos, no tenemos una mentalidad del mundo de que como que la historia de restauración de la película de Disney o de, qué sé yo, que es como que alguien fue malo y le dieron una oportunidad y de la nada se convirtió en alguien completamente así, transformado. Con polvito mágico, ¿no? y que ya no va a volver a fallar. Pero en realidad, cuando te das cuenta, por lo menos yo lo he entendido eso, es de amar a las personas, cambien o no cambien. Como que independientemente de sus logros, o de su éxito o de que hayan hecho gran cosa o no, sino que tener amor, porque el amor nosotros muchas veces lo retenemos o lo damos como que si fuera un premio de algo que condicional. Algo condicional. Damos el amor, lastimosamente. El amor no deja de ser, el amor cubre, el amor todo lo tolera, no te estoy diciendo con esto de que vas a permitir de que la gente te pase encima y de que no poner límites, no, porque aún el amor nos impulsa a disciplinar, a corregir y a poner límites. No estamos diciendo eso. No nos vayamos al gran extremo que ahora, no, hermana, ahora por amor voy a dejar que todo el mundo haga. No. Y para eso vamos a Romanos 6. Porque Romanos habla de eso. Romanos habla de que, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, sí, el Señor nos da gracia, pero no quiere decir que porque tenemos gracia y la gracia se nos ha sido extendida, vamos a vivir en pecado y revolcarnos en pecado. No, porque hay consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Entonces yo voy a tratar de lo mejor de vivir una vida santa porque es por mi propio beneficio. Voy a tratar de lo mejor de poner esas áreas que necesitan trabajo delante del Señor. Y también extender gracia. A veces mi esposo siempre me dice, tú eres tu peor juez. Y es cierto, porque si yo hago algo mal, digo yo, ay, es que no sirvo para nada. O sea, me empiezo... Eres muy dura contigo misma. Muy dura conmigo misma. Y a veces, y tiene que ver como la forma en que hemos sido creados. Yo soy la mayor de 5. Entonces, en mi mente siempre, nadie me lo exigió, pero en mi mente siempre hubo una exigencia, una responsabilidad, una responsabilidad a sí misma de que tengo que echarle ganas, que cuando no le echo ganas me siento culpable. Pero he aprendido ahora con el tiempo y con la madurez y por medio del Señor de que no es así, de que hay veces que sí necesito yo tomar tiempo de descanso, que sí está bien, ay, no lo hice bien hoy, pero mañana le voy a echar ganas y le voy a dar el 100%. Sí. Eso es normal. Y a veces viene alguien y nos dice, no tengo ganas, estoy deprimido. Y lo primero que le decimos es, echa fuera ese espíritu de depresión. ¿Por qué no le preguntamos, por qué te sientes así?
Y mientras esa persona empieza a hablar, el Señor empieza a nosotros darnos discernimiento y saber qué es lo que está O hasta pasando ellos lo esa persona. sueltan. Estaban Esa hablando. persona se empieza a ministrar y empieza a restaurarse solito, porque se suelta. Exactamente. No, a veces no es un espíritu, a veces simplemente es la vida, las cosas de Las la vida. cargas que uno Cargados, trae. a veces andamos muy cargados y eso bloquea la bendición de Dios y solo necesitamos despojarnos, Amen. ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo, como que en resumen, ¿no? Creo que tú pasaste un versículo, fue donde Adán y Eva pecaron Génesis 3. y que aún así el Señor los vistió, los cubrió, no los dejó en esa desnudez y el Señor Ujú. siempre hace eso con nosotros. La gracia viene amarrado con el amor, el perdón y el sacrificio. Entonces, tú no puedes tener gracia si no tienes amor, pero la cosa es que no puedes tener amor si no lo has recibido del Padre. Si no has, exacto, si no has experimentado lo que es amor. Exactamente, porque es imposible que yo Igual te que la pida, que yo te pida dar algo que no tenemos. Honestamente, naturalmente es bien difícil que tengamos amor. La única manera que podamos tener amor, no solamente para nosotros, sino que para dar, va a ser de parte del Señor. Entonces, ya cerrando, puse algunas palabras ahí, Yuri, para amarrar el Pues, pensamiento. Yo me pongo a pensar en Génesis 3, cómo el Señor, en su infinito amor, Él pudo haber destruido a Adán y a Eva ahí y empezar de nuevo, Ujú. pero no lo hizo. Como nosotros. Muchas veces, ¿no? Muchas veces estamos haciendo un proyecto y ya no, y nos damos por vencidos. Yo a veces así soy y, no, mejor mañana hago otra cosa. Pero he aprendido la perseverancia. No se trata de qué tan seguido lo hagas, sino de que perseveres. No de que consistente sea, sino de que perseveres, que continúes, que no te des por vencido. Y si estás lidiando en una área que Dios te está trayendo a luz, ponla delante del Señor. Dile al Señor, Señor, tengo esta área que necesita ser trabajada. Yo aprendí mucho eso con mi papá, extender gracia, tenerle amor a pesar de las circunstancias. Y siempre que pasa este tiempo me pongo triste porque lo extraño, pero el Señor siempre me recuerda, el trabajo continuó, la semilla tiene que morir para que dé fruto. Claro. Y yo ahora lo veo, ahora puedo hablar yo, dar testimonio de cómo a pesar de todo pude experimentar el amor de mi papá, pude ser renovado. No podemos dar amor a menos que lo recibamos. Y aprendí eso, mi papá, desde que murió su mamá, que era la que más lo amaba y la que lo consentía, y él empezó un trabajo Dios en él que no había trabajado antes. Y eso lo empecé a ver ya de último y digo yo, entiendo cómo el Señor trabaja. Entonces, si estás pasando por una situación difícil, ponla delante del Señor. No tengas miedo de llamar a alguien que el Señor te ponga en tu corazón, de llamar y decir, mira, estoy pasando esta situación, necesito una oración. O no necesito nada, no sé qué hacer. Y la persona que recibe esa llamada, ni siquiera aconsejes, solo escucha y dile, Señor, te lo pongo en tus manos, obra tú, haz la obra tú, y te vas a dar cuenta cómo el Señor empieza a obrar. Claro. Empieza a vestirnos, empieza a restaurarnos, porque ese es su propósito para nuestras vidas, de cubrirnos, de restaurarnos, no de destruirnos, no de matarnos. Él pudo deshacerse de su creación en ese instante antes de que se reproducieran. Y sin embargo, Él decidió cubrirlos. Ya, esa es lo que el Señor... La gracia, el poder de cubrirlos. Amen. Thank you, Yuri, por tan hermoso tema. Y la verdad que es un recordatorio, ¿no? Porque a veces nos pasamos desgraciados, como sea, nada de gracia. Pero esperamos que el Señor este día nos recuerde a algo tan lindo, tan hermoso. Y por lo menos yo recordarme esto este día. Que el amor o la gracia no depende del performance, no depende del cambio de la persona. Hay personas que lamentablemente todavía están en situaciones difíciles, todavía fallan, todavía están en pecado y nosotros les quitamos el amor. Cuando el amor, tú puedes amar a la persona. El amor todo lo cubre. Y aún estar en desacuerdo con sus acciones. Creo que lo he visto con mis primos a veces que tenían a veces una vida muy desordenada y yo les decía que yo te amo, yo te quiero mucho, pero no estoy de acuerdo con tu estilo de vida, así que no me llames cuando lo vayas a hacer, no me invites, pero quiero. Lo quieres tanto que vas a orar por ellos. Pero te quiero, para un café, quieres una oración, ocupas algo, voy a estar ahí para ti, pero lo único que no te voy a acompañar en tu pecado.
Exacto. Entonces, y ahora lo veo que han cambiado, tienen ya su familia. Yo digo, imagínate si yo los hubiera cortado, los hubiera echado, los hubiera lastimado. ¿Qué testimonio hubiera dado en ese momento de que hubiera lastimado a alguien que en ese momento no estaba listo para cambiar o no podía o qué sé yo? Entonces, la gracia viene acompañado del amor, de la tolerancia, de la misericordia y de no esperar nada a cambio, ¿no? Sí. Y no tomar ventaja del libre albedrío. Claramente, eso hay consecuencias. Sí te van a dar unas revolcadas si se te ocurre darte al mundial, irte a darte un vueltín. Sí van a haber consecuencias, pero aún la gracia de Dios está activa, ¿verdad? Para cubrirnos, para limpiarnos. Y si te caíste, pues levántate. Acércate, Señor, levántate. Sí. Levántate, límpiate, sacúdete y pues volvamos a empezar, ¿no? Así Amén. es. Thank you, Yuri. Thank you, Isra. Y nos vemos el jueves. Bendiciones. Cuando crees con acción, tu testimonio es revolución. No naciste para lo mínimo, fuiste diseñado para lo máximo. Recuerda que la vida no se mide en intentos, sino en logros y movimientos. Esto fue Plenitud, dejando huellas realistas de conquistas. Aquí los logros son visibles y los frutos tangibles. No nos quedamos con el dicho, pasamos al hecho. Sigamos floreciendo en plenitud.